Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión número 13 de estas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas. Esta sesión se titula Redes en la gráfica alternativa y va a estar coordinada por Silvia Dolinco, que tuvo algún inconveniente técnico, así que estoy en su reemplazo. Tenemos 4 ponencias muy interesantes, con muchas líneas de intersección, así que voy a presentar brevemente a los autores y después vamos a dar comienzo a la presentación de las ponencias. El primer trabajo se titula Revistas expandidas, materialidades y dispositivos de comunicación del arte correo. Sus autores son Aguerre Natalia, Natalia es doctora en comunicación por la Universidad de La Plata, profesora de grado y posgrado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la Universidad de Arturo Harrach. Integrante de equipos de investigación en la UNLP, en Claxo, que abordan temas sobre arte y política. Es voluntaria del Centro de Arte Experimental Vigo. También está en este primer trabajo Julio Lamilla, que es investigador, licenciado en Artes por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación en Chile, licenciado en Educación por la misma Casa de Estudios, magíster en Lenguajes Artísticos Combinados por la UNA, profesor invitado en esta Casa de Estudios, es voluntario del Centro de Arte Experimental Vigo. Y Clarisa López Galarza, docente investigadora, profesora en Historia de las Artes Visuales por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, es becaria doctoral en esta institución, especializándose en el campo de los estudios curatoriales. Y los 3 autores son voluntarios del Centro de Arte Experimental Vigo e integrantes del equipo de producción e investigación en arte correo. Posteriormente vamos a escuchar a Amanda Costa Ferreira Lucio, que nos va a presentar un trabajo cuyo título está en portugués, así que no voy a leer. Amanda es maestranda en Historia por la Universidad Federal de São Paulo, graduada en Historia por esta misma institución, fue investigadora en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, desarrollando un estudio sobre el almanaque Navi Louca de 1974, con una propuesta para analizar la formación del circuito de artistas marginales brasileños con un foco en el periodo 1968-1974. Amanda estudia la historia de Brasil en el siglo XX, específicamente en el periodo de la dictadura cívico-militar, trabajando con temas relacionados a la circulación de intelectuales y textos impresos durante las décadas de 1960 y 1970. En tercer lugar, vamos a escuchar a Paola Peña Ospina, que nos va a presentar sobre arte, Carlos Echeverry y el arte correo. Paola es socióloga de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Se ha desempeñado como investigadora, docente y curadora independiente. Actualmente es estudiante del doctorado en Arte y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ha recibido diferentes distinciones, como la beca en investigación en artes plásticas de IDARTES, el Premio Nacional de Curaduría Histórica de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, entre otros. Y en último lugar, vamos a escuchar el trabajo de Adrián Jesús Romero, que nos va a presentar revistas El Chamullo y El Chupaganso, periodismo artesanal y mundo social a comienzos del siglo XX en Villanueva, Córdoba, Argentina. Adrián es doctor en Nuevos Lenguajes de la Comunicación por la Universidad de La Laguna, España, y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Villa María. Se desempeña como docente investigador en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Dirige e integra distintos equipos de investigación que trabajan desde una perspectiva local, regional, los medios de comunicación. Así que vamos a dar comienzo a la lectura. Les recuerdo que tenemos 15 minutos para cada exposición, para después poder dar lugar a preguntas del público. Entonces comenzamos con la primera de las presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros vamos a contar la historia de 3 revistas que se inscriben en la práctica de arte correo, una experiencia que adquirió a escala mundial mediante redes de interactividad que transgredieron la producción, circulación y recepción de obras.
Dicha práctica se desarrolló en el marco de la expansión de la cultura mediática, donde la creciente presencia de los medios masivos en la vida cotidiana propició la conformación de imaginarios simbólicos y políticos. Desde esta perspectiva, la intención inicial de los artistas participantes fue la de vincular el arte con la vida y romper con las lógicas de las instituciones y el mercado del arte, donde además los medios masivos son factores determinantes en la difusión y el reconocimiento de los y las artistas y sus creaciones. Mediante el uso del correo postal, los y las artistas participantes generaron una red mundial de artecorreístas que utilizaban y creaban con los elementos que conforman una carta, como las estampillas, sobres, sellos y el propio mensaje, envíos con obras compuestas por dibujos, poemas visuales, objetos, textos escritos, que eran intervenidos muchas veces por sus destinatarios. En otras palabras, piezas hipertextuales donde los lenguajes y la multiplicidad de recursos irrumpieron el flujo normativo del medio y de la comunicación artística. Esta experiencia planteó un nuevo modelo de comunicación que transgredió los paradigmas artísticos del momento, el artista que crea en soledad y exhibe en museos, galerías y salones, estimando el valor comercial y del mercado del arte como sinónimo de éxito, y de los medios masivos, en tanto hubo una traslación de la comunicación lineal y unidireccional, donde existe un emisor que escribe, en este caso una carta, y un receptor que lee, hacia una comunicación abierta, interactiva, hipertextual, multilingüe y participativa, que borró los límites de lo público y lo privado y articuló lo local con lo global mediante una red de redes de comunicación. En este circuito de creación e interconectividad en redes, las revistas les permitió a los y las artecorreístas intercambiar no solo obras, sino información e ideas sobre la comunicación, los medios, el antiinstitucionalismo, la documentación y registro de las propias prácticas artísticas. Estas publicaciones de carácter colectivo generaron un tejido de relaciones de afinidad y amistad, nunca de interés comercial, y propiciaron otras formas de concebir la democratización del arte y la hipertextualidad de los lenguajes. Mediante la descontextualización de imágenes, de palabras y el uso de materiales cotidianos, los y las artecorreístas quisieron converger la literatura y la plástica en su relación entre la crítica como forma literaria y la obra de arte como producción creativa. Tal es así que mientras las revistas convencionales trabajaban y siguen trabajando con un formato industrial y en la elección de tipografías, calidad de papel, usos del color e ilustraciones llamativas para captar la atención de sus lectores, estas publicaciones cubrían estas cualidades desde la experimentación de los lenguajes en cualquier dimensión, tamaño y técnicas. Junto a ello, la figura del diagramador pasó del ilustrador, en términos de diseño gráfico, al de realizador, de composiciones de un conjunto de obras, objetos y textos. Estos términos también influyeron en el exterior de las revistas, su soporte y formato, pues en las primeras quedarían inscritas dentro de lo estipulado para su impresión periódica y masiva, y en las segundas fueron tan diversas, incluso dentro de la misma publicación, como necesidades comunicativas se encontraban, sin la pretensión de ser un producto concluido, sino una fuente de sugerencias para la experiencia estético-creativa y a la institución, de las y los creadores y lectores. Una iniciativa que escapó de la coyuntura comercial y la institucionalización a partir de la libertad de mensajes obras, de la periodicidad de su impresión y de la función del lector, que fue también un productor e intérprete activo y participativo. La exploración de técnicas que permiten una rápida y económica reproductibilidad, junto con la intervención de las piezas de manera artesanal, configura un registro que habita un entremedio
entre producciones seriadas y la tradicional concepción aurática de una obra artística única. En ese mismo sentido, la producción de revistas ensambladas de arte correo suspende la categoría de autoría, ya que se encuentra conformada por aportes de múltiples artecorreístas, que en su ensamblaje propone una operación constructiva por parte de quien edita. No se trata solo de organizar información, sino también de establecer un orden, una yuxtaposición de elementos y de imágenes. En ese sentido, la labor de quien edita se aproxima a las labores de producción de un relato curatorial. Es por esa razón que hemos comenzado un trabajo de indagación y estudio de revistas de arte correo, que venimos a comentar un poco, esos inicios de este proceso de investigación, en el cual estamos pensando en dos grandes dimensiones. Por un lado, en el análisis de su registro escritural, en el que nos encontramos con revistas, como sucede con la revista Oji Hoja Hoy, editada primeramente por la Asociación de Artistas Correo de América Latina y el Caribe, y luego por la artista argentina Graciela Gutiérrez Marx, que difunden y ponen en común textos que tematizan las prácticas del arte correo, en convivencia con imágenes y otros registros escriturales. Desde este punto de vista, podemos considerar las revistas como dispositivos dedicados a la diseminación de información valiosa para el fortalecimiento de la red de arte correo en el continente y también en otros territorios. Una segunda dimensión de análisis estaría dada por el estudio material de las revistas. Por un lado, por los procedimientos productivos, los recortes, las juxtaposiciones, las reproducciones, las obturaciones, entre otras, que construyen las imágenes contenidas en ellas. Y por el otro lado, esta segunda dimensión también está vinculada a las operaciones de puesta en página de las revistas, es decir, por el estudio del dispositivo revista como una totalidad que comprende tanto las participaciones de artecorreístas como las operaciones de edición de ese material en el proceso de devenir una revista. Y también las formas de contacto con los lectores, visualizadores, manipuladores de la revista, que frecuentemente comprometen su acción de una manera que va más allá de la acción de hojear, ¿no? Que implican una exploración de sus elementos y una observación atenta que implica también un accionar sobre la materialidad. Ahí va, perdón. Yo quería presentar a nivel material un poquito lo que era la revista Cisoria. Y bueno, en el caso de la revista ensamblada Cisoria Arte, editada en Caracas por el artista chileno-venezolano Dámaso Ogas en el año 1975 hasta mediados de los 80, bajo el alero de su editorial Pata de Palo, y definida por Edgardo Antonio Vigo como una revista la cual era un rompecabezas en constante cambio. Bueno, en esta revista se trataba de una publicación cuya poética de construcción consistía en un compendio armado a mano de envíos de obras de y a través del arte correo, piezas de carácter únicas y originales, muchas veces firmadas o selladas. A la usanza de confección de un libro con páginas de artistas, es decir, obras múltiples y únicas, de tiradas de por lo general no más de 100 ejemplares, Ogas intercala diversos formatos y soportes de obras, en una fauna donde conviven bolsas de papel, sellos de artistas, etiquetas, insertos y contenedores no convencionales, separatas, papeles de diverso gramaje, recortes, troqueles, collage, y cadáveres exquisitos compuestos con materiales recibidos a través del arte correo. Además, dentro de esta revista, intencionalmente caótica, conviven múltiples otras estrategias de difusión de la obra de Ogas, que se mezclan con su universo de creación en arte correo, es decir, subrevistas u objetos como revista Artefactos, la revista sobre textualidad, la hoja volante Xerox Collage Carta, una serie de pequeñas obras denominadas Tactile Poems, poemas encontrados, objetos de correo, cartas visuales, poemas visuales, etc.
Inclusive una obra, revista, llamada Desechos, ex hechos, y muchos de estos objetos, a su vez, estaban editados bajo el sello de Cisoria. Es decir, ya no era una revista, sino que también era un sello de estas pequeñas series de obras. Bueno, Ogas, el editor de Cisoria, de procedencia chilena, se descalza de un circuito de arte oficial, el cual ejerció en Chile, y se autoexilia en Venezuela en los años 60 en busca de expandir como la autonomía de sus procesos creativos, coincidiendo esto con su encuentro con el colectivo artístico El Techo de la Ballena, y con la posterior intensificación de la práctica del arte correo en los años 70. Es decir, que es en Caracas donde Ogas construye su propio laboratorio editorial, expandiendo los métodos de la poesía visual al conjunto de una revista, la cual distribuye a través del trueque rizomático del arte correo. Ogas reconstruye con lo recibido, reponiendo en circulación piezas originales por medio de la práctica artística postal, habitando y habilitando a la revista como un espacio de exploración procesual donde no existe diferenciación entre lo experimental, lo conceptual y lo político, característica del arte correo latinoamericano. Por ejemplo, en 1975, Ogas publica descripciones sobre los centros de tortura de la dictadura chilena, al mismo tiempo que hace esto, comparte las premisas y claves del arte correo a través de poesías visuales hechas a partir de collage y experimentación tipográfica. Cito a Clemente Padín. Las reglas tácitas del arte correo, no selección de obra, ni jurado, no invitaciones especiales, sino multitudinarias, no venta ni mercado de obras, se constituyeron en los instrumentos que nos permitieron oponernos a las formas establecidas por el sistema que, sobre todo, privilegian el lucro y la ganancia por encima de las consubstanciales funciones del arte, en particular la comunicación. El arte correo nos permitió ejercitar la negación creadora de Dámaso y enfrentar el dictado de la crítica y de los medios oficiales de contralor de la actividad artística, amparados a su vez por la fortaleza inconmovible de los artistas nucleados en las redes de comunicación a distancia, como le gustaba decir a Vigo. Bueno, Cisoria se caracterizará por el uso de materiales precarios y por un afán por lo manual como gesto que certifica un hacer. Incluso Ogas, cuando le preguntan, remonta una posible prehistoria del arte correo a un volver al siglo XVII con las postales coloreadas a mano. Bueno, dejo hasta ahí por el tiempo. Quiero comentarles brevemente algunas cositas sobre la revista Oye Hoja Hoy, que como les decía es una revista que comienza a ser editada por la Asociación Latinoamericana de Artistas Correo y después por Graciela Gutiérrez Marx. Estamos todavía haciendo una labor de relevamiento e investigación en torno a esta publicación, y este proceso se entronca con un proyecto previo en el cual hemos trabajado hasta el año pasado, vinculado al ordenamiento y al estudio del acervo que existe en el Centro de Arte Experimental Vigo de arte correístas en Argentina. Esta revista intersecta materiales múltiples, entre los que contamos la presencia de textos teóricos, poesías, convocatorias de acciones o exposiciones de arte correo, reproducciones textuales de discursos u otros escritos de terceros, imágenes gráficas, prácticas conceptuales, entre otras. En ese sentido, nos interesa dar cuenta de la relevancia de esta revista como un dispositivo que mapea la construcción de la red de arte correístas en Latinoamérica y en el Caribe. Desde el primer número, esta revista reconstruye el proceso de conformación de la asociación, configurada como, voy a citar, una propuesta abierta de organización no institucional que acoge bajo las banderas del derecho a la libertad de expresión, creación y transformación de la realidad a todos los seres humanos comprometidos con las circunstancias históricas de aquellos que vivimos en los rincones marginales del planeta.
Como dispositivo de comunicación de esta asociación, en su edición inaugural se cuenta una crónica de la génesis, de las actividades, sus posicionamientos poéticos y políticos, a la vez que dan cuenta de diversos aspectos que conciernen a las prácticas artísticas, así también como a las formas de vinculación de la red de Arte Correo que proponen. La iniciativa de creación de esta asociación fue del artista uruguayo Clemente Padín, quien a fines de 1983 hace circular entre un grupo de artistas de la región la propuesta de organizar una asociación que, cito, defienda los derechos de la libertad de expresión y sea portadora de las inquietudes y reflexiones críticas de los creadores comprometidos con las circunstancias históricas presentes. A partir de la discusión y puesta en común de estos posicionamientos a partir de circulares vía correo, se conforma en el año 1984 la asociación. En el marco de otras actividades llevadas adelante por la asociación, la revista se ofrece como una herramienta para la profundización del debate y el esclarecimiento de líneas de acción que se practican para que el derecho, cito, de todos los hombres a expresarse y crear pase a ser una verdadera utopía realizable. En sus páginas nos encontramos con fragmentos de textos referidos a la práctica de arte correo, recopilando antecedentes y referentes de la región y del mundo, en una acción tendiente a poner en común puntos de partida, estrategias políticas y modos de hacer poéticos. En esta misma línea se rastrean escritos vinculados a la condición marginal de las prácticas de arte correo en relación a estas prácticas institucionalizadas y de los artistas en tanto la distribución geopolítica de poderes a escala mundial. En su retórica se consolida una posición que sitúa en la vereda opuesta a operaciones imperialistas que cristalizan la dominación económica, política y cultural sobre Latinoamérica. En estas discursividades se vinculan las críticas a las culturas oficiales, positivas e institucionalizadas, con las que las transformaciones en la economía material y simbólica propia de los capitales transnacionales, que crean, de acuerdo a Graciela Gutiérrez Marx, la indiferencia de los hombres ante la barbarie y la violencia cotidiana a la que estamos sometidos. Estos posicionamientos se vinculan a la vez con la gesta de convocatorias a acciones resistentes, por ejemplo, la convocatoria a las 1000 caras del verdugo que acecha Latinoamérica, organizada en ocasión del Teatrazo, organizado por la asociación, que es un proyecto de trabajo por un arte de base sin artistas, popular, colectivo y anónimo, que se desplegaría en espacios públicos, transitados y habitados. En esta misma línea se extiende la convocatoria de Solidarte Italia, quienes reproducen la solicitud del poeta y artecorreísta chileno Eduardo Díaz Espinosa, quien informa la segunda detención de su hijo Andrés Díaz Poblete a manos de la dictadura pinochetista, invitando a enviar cables y cartas de protesta al ministro del Interior chileno, Ricardo García Rodríguez. A este pedido, que circula ampliamente por otras revistas de arte correo de la región, entre ellas participación de Clemente Padín, parte de la Asociación Uruguaya de Artistas Correo, se le suma el pedido por otros 3 estudiantes de la Universidad del Norte de Antofagasta, tierra de donde es oriundo Díaz Espinosa. Clarisa, ya estamos pasados de tiempo, si podemos ir cerrando. Sí. No sé si quizás Julio o Natalia quieren cerrar un poco la presentación. Sí, nos queda en realidad Buzón de Arte, que es la otra revista, pero ya no tenemos tiempo. Esa revista es destacada para nosotros porque allí Vigo y Horacio Zavala realizan un manifiesto sobre teórico sobre lo que es el arte correo, y por eso mismo a nosotros nos interesa, pero bueno, imagino que después tendremos la posibilidad de la publicación del escrito, así que bueno, dejamos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 por el trabajo. Vamos a continuar con la presentación de Amanda Costa Ferreira Lúcio. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Minha apresentação será em português.
Então, vou tentar falar devagar para que todo mundo compreenda, não sei, que não fique nenhum problema na comunicação. Vou compartilhar minha tela, tudo bem? Um momento. Aqui. Vocês podem ver? Acho que ficou. Oi? Tá me ouvindo? Certo? Ai, meu Deus, fiz alguma coisa aqui, desculpa. A minha apresentação é sobre minha pesquisa de mestrado, que ainda está em desenvolvimento, certo? Eu comecei este ano, e nela eu vou tentar falar um pouco sobre a circulação da imprensa underground no Brasil e na Inglaterra. O recorte do Brasil e Inglaterra se deu devido ao exílio, né, dos cantores brasileiros, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, e tantos outros artistas, como o Rogério Duarte, o Hélio Sica, o Torquato Neto, poetas e artistas plásticos, que naquele período, a partir de 68, foram, né, para Londres e mantiveram contato com a produção de lá, e isso aparece recorrentemente nas cartas e nos jornais que eles trocavam uns com os outros, e, enfim, na própria imprensa. Então, eu selecionei 3 jornais, né, 2 brasileiros, o Flor do Mal e o Presença, ambos lançados em 1971, e o International Times é um jornal britânico, lançado em 1966, que era amplamente lido pelos brasileiros, né, no exílio. Então, eu pensei em que havia uma relação entre essas publicações pela repercussão desses impressos pelo público brasileiro e também pela aparição desses jornais na imprensa, como é que eu posso dizer, na documentação relativa às cartas e às listas de afiliação, né? Com a minha pesquisa, os meus objetivos, né, primeiramente, eu vou apresentar, foi estudar a materialidade dos impressos, dos 3, para entender os modelos de leitura, isto é, a forma com que eles se organizam, né, de maneira interna, como que está sendo disponibilizado o conteúdo, como que é a organização das páginas, quais são as seções, e a partir daí eu percebi que existia um padrão para a imprensa alternativa, né, ou underground, na qual os jornais geralmente seguiam este modelo. Então, foi a partir desse princípio que eu comecei a observar a atuação dos intelectuais, né, e que existiam redes de sociabilidade entre essas pessoas. Elas dialogavam entre si, elas trocavam correspondências e mencionavam umas às outras nos jornais, era algo que não se restringia à questão nacional, era algo que ultrapassava as fronteiras, né, do Brasil, e também em Londres, no caso, que foi o lugar que eu escolhi. E, além disso, eu também tento entender como que eles associaram as propostas, né, de contracultura, né, em determinados espaços, tanto aqui quanto lá, tomando em conta, né, que eram propostas diferentes devido às questões políticas, né, a ditadura no Brasil, que estava vigente, as questões tecnológicas, né, isso vai ficar visível quando eu apresentar os jornais. O jornal britânico, ele é impresso a cores, ele tem um aparato, né, de impressão mais bem acabado em relação às publicações brasileiras. Então, eu quero tentar compreender como que em determinados locais, tanto aqui quanto lá, a contracultura foi associada e como que cada grupo tentou formular isso através da imprensa. Aqui é o jornal brasileiro, né, um dos, o Flor do Mal, lançado em 1971,
foi um jornal fundado no Rio de Janeiro. Ele só teve 5 edições, parou de circular devido a questões financeiras e questões com a censura, né? A censura restringia a publicação de determinados temas, então todo o processo burocrático de passar pela censura para poder publicar dificultava a circulação livre do jornal, enfim, e também existia um público muito restrito para a leitura desse tipo de impresso, né? E todas as 5 edições foram publicadas em novembro de 1971, né? Era um jornal semanal. Ele foi organizado pelo Torquato Neto, pelo Luiz Carlos Maciel e pelo Rogério Duarte e o Ali Salomão, ambos jornalistas e poetas, pessoas que eram agitadoras culturais da cena underground no Brasil. Esse jornal e o próximo, o Presença, foram os 2 jornais pioneiros, eu poderia dizer, na publicação realmente underground no Brasil. Existiam outros impressos, como o Pasquim, mas eles estavam mais preocupados em fazer uma crítica aos bons costumes e à própria restrição, né, da liberdade em relação à ditadura. Agora, o Flor do Mal e o Presença estavam preocupados em trazer pautas relacionadas à cultura, à música, ao cinema, ao teatro e, enfim, compartilhar ideias, né, como a antipsiquiatria, como é que eu posso dizer, a libertação da consciência, a expansão, religião, enfim, temas que entravam na pauta da contracultura daquele período. Aqui eu trouxe a 2ª edição, né, desse jornal, o número 2, que inclusive eram feitos à mão, esses jornais, né? O Flor do Mal tinha essa política de ser um jornal impresso de maneira muito precária, e o editor, né, o Rogério Duarte, ele gostava de escrever as páginas do jornal manuscritas. Algumas partes eram feitas de maneira bem artesanal, com colagens, com fotografias, outras eram mimeografadas, né? E outras, como dá para ver aqui na segunda imagem, eram desenhos. E eles traziam temas diversos, tanto aqui o roteiro turístico do Rio, que integrou o livro posteriormente lançado do Ali Salomão, que também foi uma figura-chave nesse processo. E, enfim, esse jornal serviu como um grande laboratório de publicações e de temas e obras que depois formariam, digamos que, o circuito de produção brasileira da contracultura, né? E o Jornal Presença foi lançado mais ou menos no mesmo período, circulou mensalmente, né? Uma edição é de novembro e a outra é de dezembro. Também foi fundado no Rio de Janeiro e apenas teve 2 edições. E parou de circular por questões financeiras e desentendimento dos próprios editores. Eles não conseguiam, digamos que todo mundo que participava desse jornal vivia em locais diversos, não existia necessariamente uma redação, as pautas eram levantadas de maneira muito informal, então, em determinado momento, não chegaram num consenso em qual direcionamento o jornal deveriam ter, então decidiram extinguir. E o direcionamento, né, a identidade editorial é muito parecida com o Flor do Mal, por trazer também aqui temas sobre o cinema marginal brasileiro, sobre comunidades, sobre viagens, sobre onde se hospedar caso viaje de carona, matérias sobre discos do John Lennon, o Elliot Sica, macrobiótica, enfim, temas que estavam nas redes, né, de contracultura, tanto aqui no Brasil, quanto em outros espaços, como a Inglaterra, ou até mesmo Nova York, Argentina também, né, com os jornais do Miguel Grimberg, enfim, circulando de forma bem precária e restrita, eu diria. Aí aqui é a edição número 2, que traz uma matéria sobre o Andy Warhol e o Zé do Caixão. Então, eles têm essa preocupação, né, em relatar o que está acontecendo lá fora, mas também trabalham com o cinema nacional, né, o cinema underground,
e a capa é uma fotografia. Esse jornal ele é difícil de encontrar na íntegra, mas as páginas que eu consegui encontrar na internet, elas trazem um pouco da internacionalização. Ele, inclusive, tem uma preocupação maior em abordar temas internacionais do que o Flor do Mal, que é muito mais uma espécie de publicação de um grupo específico, né? E o Presença não, que inclusive contava com correspondentes internacionais, pessoas que viviam de carona, que viajavam vários países e traziam notícias desses espaços para o Brasil. O International Times é o jornal britânico, fundado em Londres, foi fundado em 1966, e para fazer esse trabalho eu fiz um recorte das edições de julho de 1969 até outubro de 1971, que é mais ou menos o período no qual os brasileiros estavam em grande massa em Londres, certo? E existiu na publicação, nas cartas que eu li, existia uma grande recorrência de citações, inclusive do próprio Caetano Veloso, falando que era comum para ele ler esse jornal e comprar nas filas de shows, e enviar exemplares do International Times via correio para os brasileiros que aqui estavam e sugerir pautas, né? Aqui é a segunda exemplo que eu trouxe, né, do International Times, que é a edição número 113, lançada em em setembro de 1971, que inclusive tem uma identidade muito semelhante com o Presença, pela inserção de desenhos e de uma seção voltada só para a sugestão de livros, sugestão de filmes, que é algo que eu acabei de exibir, né, para vocês no slide anterior, e dá para ver que é um jornal mais bem acabado, ele é feito de impressão colorida, por mais que os três sejam impressos em formato tabloide, mas uma coisa que chama atenção é também a liberdade para abordar determinados temas, como drogas, sexo, nudismo, enfim, que é algo que no Brasil era impossível de falar nesse tipo de publicação. Não apenas nesse, mas na imprensa no geral, naquele período, não existia essa possibilidade. E outros documentos que também eu trouxe, que na verdade estão me dando pistas, a listas da Underground Press Syndicate, que foi uma organização fundada em 1966 nos Estados Unidos, por jornalistas, né, que atuavam nessa rede de imprensa alternativa, e esse sindicato era responsável por meio que divulgar os jornais. As pessoas que eram assinantes, né, que eram membros, podiam compartilhar conteúdos uns dos outros, sem pagar nenhum direito autoral, era só referenciar. Então, eu encontrei, na lista de 1972, o nome do jornal O Pasquim e a revista Rolling Stone, ambos editados pelo Luiz Carlos Maciel, que foi uma grande figura que participou desses dois jornais, o Flor do Mal e o Presença. Então, isso sugere que existia um compartilhamento, né, desse tipo de impresso nas redes do Brasil e também nas redes da América Latina, tanto que nessa lista aparece aqui, né, a América Latina, a UPS da América Latina, o responsável era o jornal Contra Cultura, e tantos outros, o Focus, o 2001, o Rock and Roll, e isso me mostra durante a minha pesquisa que existia uma leitura desses impressos, tanto dos brasileiros lá fora, quanto dos jornais lá de fora pelos brasileiros. E outra coisa que também me dá grandes pistas são as publicações da coluna Underground, publicada no jornal O Pasquim, editada pelo Luiz Carlos Maciel, na qual, em 1970, 71, ele aborda diversos temas que eram comumente sugeridos na imprensa internacional, inclusive faz citações ao International Times, na coluna Underground, e que são discussões que são ampliadas nesses impressos, porque a coluna possui apenas 2 páginas e o Flor do Mal era um jornal de 15 páginas, então é um desdobramento daquelas publicações, né? E aqui eu trouxe um pouco do que eu pretendo fazer, né, teoricamente,
já tinha explicado brevemente, mas eu vou trabalhar um pouco com a historiografia brasileira a respeito da imprensa e também estudar um pouco a respeito das formas editoriais e da organização, né, interna do impresso e da própria contracultura. Eu quero debater um pouco sobre o que são as questões contraculturais em determinados espaços. Então, para isso, eu preciso ler o que se entendia de contracultura no Reino Unido e o que se entende de contracultura no Brasil, tentando fazer uma ponte, né, uma espécie de apropriação e do que os brasileiros fizeram desse material. E as minhas formas de análise serão examinar a materialidade, fazer um banco de dados, levantando aspectos dos impressos, as publicações, a descrição do projeto gráfico, a capa, o número de páginas, se existia um editorial ou não, o levantamento dos colaboradores para verificar a presença deles em determinados impressos, né? A presença deles, o compartilhamento deles, e a observação dos temas abordados. Eu estou tentando fazer uma espécie de glossário sobre os temas. Algumas palavras são muito recorrentes, palavras como curtir, transar, aproveitar, coisas que estavam no vocabulário dessa juventude e que denotam significados específicos em espaços diferentes. E aqui são as minhas referências bibliográficas, algumas coisas que eu tenho utilizado para iniciar a pesquisa, né, que ainda está em processo de, enfim, de formalização. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo. E é só. Quem quiser perguntar algo, estou disposta depois. Obrigada. Muchas gracias, Amanda, muy interesante. Vamos a continuar entonces con la presentación de Paola. Hola, buenas tardes para todos y todas y todes. Primero que nada, pues muchas gracias a los organizadores del evento. Y bueno, y gracias también por aceptar la ponencia. Voy a compartir mi pantalla y voy a empezar ya con la presentación. Esta investigación, por un lado, se suma a una serie de investigaciones que toman las revistas como objeto de investigación, en mi caso en el campo de las artes, y por otro, se inscriben los procesos de revisión de los relatos del arte conceptual y experimental colombiano. La operación historiográfica que ofrece permite ver otros matices del conceptualismo a través del estudio de esta publicación y una parte de la trayectoria artística de Carlos Echeverry, quien durante su formación rápidamente se familiarizó con tendencias artísticas experimentales, lo que lo llevó a realizar una práctica que el mismo artista definió como conceptual y que se caracterizó por la exploración plástica de las potencialidades del texto, que se vio materializada en obras impresas, litográficas, tipográficas, offset, fotocopias, y cuyo soporte era el papel común, que reafirmaban un tipo de arte que se alejaba del objeto preciosista y hacía énfasis en el mensaje que quería comunicar. En la inmensa gama de proposiciones conceptuales que se desarrollaron en la época y que emplearon los más variados medios y técnicas, encontramos características comunes: la transitoriedad de los medios, la precariedad de los materiales utilizados, la actitud crítica frente a las instituciones, la reproducibilidad, la mezcla aparente indisoluble entre documento y obra, así como la utilización de las formas alternativas de circulación. En este contexto se encuentran también diversas propuestas del arte correo. No es casual entonces que Echeverry se haya interesado por esta práctica, que tenía formatos similares a los que venía trabajando, pero también, y aún más importante, era afín en el sentido crítico hacia el sistema arte, sus formas de circulación y consumo. Justamente ese interés por abrir otros espacios de circulación para el arte lo motivó, junto con la también artista Beatriz Jaramillo, a fundar Sobre Arte,
revista que aparece en la ciudad de Medellín y en la que impulsaron una ruptura con el monopolizado espacio institucional. La revista tuvo una línea editorial clara, relacionada con el pensamiento crítico y afirmativo que se había consolidado en el continente, comprometido con una nueva narración de las prácticas artísticas latinoamericanas entendidas desde su contexto local, donde lo local era pensado como un espacio estratégico para construir un conocimiento antiacademicista y contrahegemónico. La primera, Sobre Arte, fue una revista en formato tradicional, con encuadernación rústica fresada, tenía un valor comercial de 100 pesos y en su página de presentación aparece Carlos Echeverry como director, Beatriz Jaramillo como subdirectora y todos los colaboradores de la publicación, quienes podían ser traductores, escritores o entrevistados y varían en cada edición. Tanto el comité como su estructura editorial se aproximan a las formas de producción de una revista tradicional. En su interior, Sobre Arte inicia informando sobre algunas de las muestras que se verían en Medellín y otras ciudades del país durante los próximos meses. La reseña de exposiciones muestra una vocación informativa, pues, con la que nace la revista, que buscó promover un tipo de arte que consideraban de vanguardia. Finalmente, la revista incluyó como regalo para los colaboradores una pequeña impresión tipográfica con la frase en letras doradas: "El arte con baño de oro", de Echeverry. Una tesis que sostiene esta investigación es que la Bienal de Arte de Medellín y el Coloquio de Arte en Objetual y Urbano, realizados en el 81 en la ciudad, afianzaron un cambio epistemológico en las prácticas experimentales que florecieron a finales de la década del 70 y principios de la década de los 80 en la ciudad. Dichos eventos no solo generaron una atmósfera teórica y crítica que favoreció la circulación de información que nutrió la práctica artística de Echeverry, sino que también le posibilitaron hacer una serie de contactos que favorecieron el desarrollo de Sobre Arte. Es importante señalar que si bien Sobre Arte fue un proyecto editorial ideado y dirigido por Echeverry, la revista se hizo en colaboración de muchas personas, dos especialmente importantes: la artista Beatriz Jaramillo y el también artista y fotógrafo Argemiro Vélez. Sin embargo, esta investigación solo se centra en el rol de Echeverry por dos razones. La primera es que no solo fue quien ideó y agenció el proyecto, sino que también era quien tenía los contactos que posibilitaron construir la red de colaboradores internacionales que fueron invitados a participar en la revista, justamente porque el artista ya estaba participando en la red de arte Correo Internacional. Y la segunda, no menos importante, es que cuando la revista adquiere su carácter de originalidad a partir del tercer número, el giro editorial conceptualmente está intrínsecamente relacionado con los intereses y exploraciones plásticas de Echeverry, así como también con su participación en la red. Esto hizo que, si bien Sobre Arte funcionara como una plataforma de colaboración, también operaba como un proyecto que extendía su práctica artística. De acuerdo al anterior, Sobre Arte no es una revista al uso, tiene un carácter también de obra. Esto ocurre a partir de la tercera edición. Es justamente en este número donde la revista se convirtió en algo realmente novedoso. El cambio más significativo tiene que ver con su nueva presentación. Sobre Arte ahora es un sobre de manila serigrafiado con páginas puestas dentro de él de forma individual, es decir, sin estar cosidas por ningún tipo de medio. El nuevo formato era más versátil y económico. Si los dos primeros números costaban 100 pesos, este era solo de 20 pesos, como se puede leer en el hombro de la Mona Lisa. Pero el cambio no solo fue cuantitativo, también fue cualitativo. Este número no solo contiene un artículo, un artículo principal y una serie de colaboraciones que no eran textos analíticos, ni entrevistas, ni artículos informativos, sino que eran obras de arte Correo. Para este momento, Echeverry ya participaba de la red y, según explica, el cambio de formato se debe a esta actividad, justamente para tratar de ser más consecuente con lo que estaba haciendo. Este cambio emparenta la revista a otras publicaciones de artistas pensadas para difundir imágenes, poemas, textos y no noticias. Es probable que Echeverry conociera otras publicaciones de artistas que lo influenciarían para dar este giro, pero sin duda una de ellas es la revista Marzo, editada por Alejandro Olmedo, Gilda Castillo, Magali Lara, Mauricio Guerrero, Sebastián y Manuel Marín. Con este último, Echeverry entró en contacto durante el coloquio que se realizó en el 81 y quien lo invita a participar enviando una obra para la revista Marzo en la revista de aniversario. A partir de este número,
cada revista es tratada artísticamente, es decir, su elaboración no es industrial, es manual. La materialidad de cada una de sus nuevas ediciones es importante. Varias de ellas son intervenidas con sellos o manualmente, lo que les otorga un carácter único a cada ejemplar, aun cuando eran ediciones seriadas. Esto es así porque paradójicamente, aunque su distribución a partir del número siguiente, o sea, el cuarto, se volvió gratuita y abierta, sus formas de producción la limitaron en cantidad, lo que hizo que la revista circulara para unos pocos. Sin embargo, es importante aclarar que su carácter experimental, vinculado al arte correo y con esto a su forma de producción, la aleja del libro de artista, más convencional, que conserva cierto carácter esteticista. En las obras contenidas en esta edición y en las que vendrán después, hay cierta precariedad, dado los medios y técnicas en que fueron realizados, offset, plantillas, sellos de caucho, fotocopias, tipografía, y algunas estaban intervenidas a mano. La nueva edición incluyó un único artículo principal, aproximaciones críticas a un concepto de arte latinoamericano escrito por Nelly Richard. Nos llama especialmente la atención no solo la relevancia de su autora, quien era una de las críticas más respetadas del arte del continente, sino también porque reafirma la continuidad de ciertos intereses que la revista tuvo desde sus comienzos, que se relacionan con el pensamiento crítico y afirmativo que se había consolidado en las últimas décadas en Latinoamérica. Además del artículo, este número contenía varias obras de arte correo, una del artista chileno Carlos Altamirano, otra del uruguayo Carlos Varena, perteneciente al colectivo Octaedro, y un manifiesto del grupo mexicano Marzo. ¿Qué nos dicen estos nombres? Cada uno de ellos hace parte de la escena del arte que en sus respectivos países de origen rompió con lo instituido. Carlos Altamirano es uno de los artistas que Nelly Richard incluye en la llamada escena de avanzada y que hace parte de los artistas que después del golpe militar del 73 utilizó nuevos lenguajes visuales y modificó las estrategias discursivas del arte chileno. En esta misma línea se encuentra el trabajo del colectivo Octaedro en Uruguay. Este colectivo maduró su práctica artística durante la dictadura militar, lo que determinó que, dado el contexto de represión, los artistas desarrollaran estrategias de trabajo colectivo. La participación de Octaedro en Sobre Arte da cuenta del tipo de prácticas artísticas que la revista estaba haciendo visibles, las cuales eran afines a estrategias conceptuales que también estaba implementando y cuyos directores practicaban. Octaedro realizó varios proyectos instalativos de collage y de carácter individual, de forma colectiva e individual. Su segunda exposición, realizada en la Galería Cinemateca Uruguaya en 1980, incluyó una obra llamada Octaedro Encuesta. Como lo indica su título, el colectivo realizó una encuesta a 100 personas sobre sus gustos y preferencias, con el objetivo de indagar cuál era el vínculo que la gente tenía con las obras de arte. De acuerdo con los resultados, tal como lo explica la investigadora uruguaya May Puchet, abro comillas, el grupo elaboró una pintura al óleo de un paisaje de campo al estilo impresionista con paleta alta y marco dorado, que instalaron junto a un panel donde habían colocado las papeletas de las encuestas, de modo que todo el proceso era exhibido. Esta obra fue enviada a una Bienal de Arte en Colombia. Cierro la cita. La Bienal a la que se refiere Puchet fue la cuarta Bienal de Arte de Coltejer. En su catálogo, efectivamente, está reseñada la participación del grupo Octaedro. El catálogo además incluye un comentario general en cada una de las obras. En la de este colectivo se reprodujo un texto de su autoría, que es una suerte de manifiesto que recoge varias de las ideas con las que también comulga Sobre Arte. La apuesta por los materiales y medios precarios, la búsqueda de nuevos caminos, la crítica al mercado y las nuevas formas de circulación. La pieza de Octaedro, incluida en la revista, es un dibujo firmado por Carlos Varena, que también hace parte de la documentación presentada en esta Bienal. Por su parte, el grupo mexicano Marzo, quien editaba en la revista homónima y la misma que circuló en Medellín durante el coloquio de arte en objetual, en la que abordaban temas que tienen que ver con la imagen y la palabra, el arte correo y la producción de un arte colectivo, tiene sentido que aparecieran Sobre Arte, ya que estos intereses eran afines a la revista. El grupo envió una copia del manifiesto Erratic Art Mail International System, escrito por Ulises Carrión y lanzado en Varsovia en el 77. Aparte de los puntos del manifiesto, se incluían 2 párrafos introductorios en los que se menciona a Carrión, su editorial Other Books and So, así como su revista Efémera. Otros de los proyectos relacionados con el arte postal
de Carrión, que estuvo dedicada exclusivamente a difundir obras de arte correo y obras efímeras, logrando editar 12 números entre el 77 y el 78. Esta revista se convierte en un referente para el Grupo Marzo y un antecedente de publicaciones dedicadas a la difusión del arte correo como lo fue Sobre Arte. Pues por asuntos de tiempo no puedo profundizar en el análisis, pero cada contenido de la revista en este y los siguientes números dan cuenta de una serie de vinculaciones poéticas y conceptuales que la ubican dentro de las prácticas experimentales del arte en su momento. La revista construyó una serie de relaciones que se van forjando a lo largo de sus números. De hecho, uno de sus integrantes de Marzo, Manuel Marín, realizará posteriormente el número 6 de Sobre Arte, lo que demuestra que Echeverry mantuvo contacto, si bien no con todos los integrantes, sí con este artista mexicano, quien es conocido hoy como uno de los más representativos del arte correo en su país. Y un análisis similar se realiza con cada ejemplar. En la cuarta edición de Sobre Arte, los contenidos están enfocados en el arte que reflexiona y lleva hasta las últimas consecuencias el lenguaje. En el sobre de la revista hay un subtítulo, texto visible y texto legible. Es justamente el nombre del artículo central que encontramos después de la editorial, escrito por el traductor y crítico literario mexicano Salvador Elizondo, quien reflexiona ampliamente acerca de la relación entre las artes plásticas y la escritura. Las obras que acompañan el texto en este número tratan de dar cuenta de las ideas. Solo por poner un ejemplo, se incluye la obra del artista mexicano Ricardo Rocha, que hizo parte de la escena de vanguardia de los grupos en México y que también participa de forma individual en la Cuarta Bienal de Medellín. La obra de Rocha, que se incluyó en la revista, tiene la apariencia de un texto de 3 columnas dispuesto en página completa. A primera vista parece un escrito, pero realmente se trata de un simulacro. Es una escritura imaginaria que deja al lector atribuirle cualquier sentido y no reclama una forma específica de lectura. El quinto número de Sobre Arte fue realizado exclusivamente por el artista chileno Eugenio Dimborn. En esta nueva edición, titulada Lugar Común, 6 proposiciones para transformar América del Sur en un campo de juego, se materializó una nueva apuesta editorial. La obra de Dimborn explora las posibilidades de impresión y la gráfica, y yuxtapone imágenes provenientes de distintas fuentes, como por ejemplo las revistas de circulación masiva, las fichas policiales, los periódicos, los manuales de artes plásticas, etcétera, las cuales son intervenidas por una serie de mediaciones, tanto manuales como técnicas. El artista ya tenía vinculación con el campo del arte colombiano desde el 78 y también participa en la Bienal del 81. Esto de hecho es importante porque refuerza la tesis que justamente esta Bienal fue determinante en los contactos que hicieron posible el giro de Sobre Arte a partir de su tercer número, lo que se va a ver posteriormente reflejado en el número 6, dedicado exclusivamente al arte correo y realizado, como ya lo mencioné, por Manuel Marín. Es evidente la afinidad lectiva de los colaboradores de la revista. Dimborn cultivó una nutrida amistad con Nelly Richard y posteriormente con el poeta, teórico y artista visual chileno Royal Kate, quien se interesó tanto en los trabajos de Dimborn, que escribió varias veces sobre ellos. Una de sus publicaciones más conocidas del espacio de acá, Señales de una mirada americana, es una compilación de textos que están acompañados por imágenes de registros fotográficos de Dimborn. Y también contiene además la famosa, entre comillas, caja de herramientas, que es justamente la que se replica en la edición de Sobre Arte. Adicionalmente, el número 7, cuya temática estuvo dedicada a la fotografía, incluyó un texto central que es un ensayo de Kay, La reproducción del nuevo mundo, el cual hace parte de los ensayos reunidos en este libro que acabo de mencionar. Esta serie de relaciones evidencian las afinidades selectivas de Sobre Arte. Estas conexiones enlazan a la revista principalmente con Chile y México, aunque la obra incluyó artistas de diversos países, Argentina, Venezuela, Panamá, Uruguay, Italia, entre otros, tuvo un fuerte vínculo a las figuras artísticas y teóricas de estos dos países. Quizás, si la revista hubiese durado más tiempo, habría consolidar redes con otras escenas, sin embargo, solo se editaron estos números que acabo de mencionar. Para terminar, Sobre Arte no solo operó en los parámetros del arte correo, al convocar artistas a que enviaran sus obras por correo para ser incluidas en la revista, sino que también fue una plataforma para gestionar eventos relacionados con esta práctica, desde convocatorias sobre temáticas específicas hasta proyectos expositivos. Un ejemplo de ello fue la primera carpeta de arte correo que se hizo en Medellín.
Se trató de una invitación que el artista les extendió a 8 amigos, que en un formato tamaño carta debían enviar 25 fotocopias de una obra que diera cuenta de su propia visión de Medellín. Y en esta misma carpeta se lanzó una convocatoria más ambiciosa que se conoce como América en Papel, en la cual los artistas participantes debían enviar 50 copias de su obra y por la participación cada uno recibiría el envío con las obras de los demás participantes. De esta manera, la revista seguía operando como una plataforma de gestión para impulsar actividades relacionadas con esta práctica. América en Papel reunió el trabajo de 23 artistas de 9 países y contó con un tiraje de 50 ejemplares. Echeverry respetó el espíritu democrático de la práctica, incluyendo los trabajos recibidos sin hacer distinción de su calidad estética. De Colombia participaron artistas pues como él, obviamente, Beatriz Jaramillo, Argemiro Vélez, Julián Posada, Adolfo Bernal, Gustavo Mesa, Guillermo Cuartas, Tulio Restrepo, Ángela Restrepo, entre otros, y los artistas internacionales, todos latinoamericanos que participaron de la convocatoria, fueron muchos importantes y además estaban vinculados también con redes de arte correo. Graciela Gutiérrez Mars, el artista de origen alemán que desarrolló su carrera en Brasil, Leonardo Frank Duc, los brasileros Adi Araujo y Pablo Brunsky, el chileno Eugenio Dimbor, los mexicanos Arteaga y César Espinosa, el panameño Manuel Montilla, el dominicano Geo Ripley, los uruguayos Fiden Salvo y Carlos Varena, el venezolano Carlos Serpa, entre otros. Muchas de las obras recibidas tienen un carácter crítico, y esta convocatoria revela el espíritu de la red de arte correo en Latinoamérica, que estuvo marcado por una tendencia contestataria, donde muchos de los artistas participantes señalan situaciones problemáticas en sus respectivos países. Este tipo de iniciativas, junto con Sobre Arte, no solo lograron reunir un grupo significativo de artistas, sino que con su materialización reafirmaron los principios del arte postal, como lo son configurar circuitos de comunicación que tienen raíces estéticas y objetivos determinados, pero que son heterogéneos y polisémicos. Permitieron la participación horizontal de artistas que no están interesados en la novedad estética, sino en incrementar su capacidad de participación para difundir el mensaje, y plantearon una crítica a los modos de circulación, valoración y legitimación del sistema oficial del arte, logrando generar redes con artistas de todo el continente desde una ciudad como Medellín, ampliando la red de arte correísta global. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Vamos a continuar entonces con la presentación de Adrián. Perfecto. Bien, ¿se ve la pantalla así? Sí, se ve, pero no está ampliada. Ahí estaría en ese proceso. Ahí está perfecto. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La presentación que tengo en esta oportunidad trata sobre parte de un trabajo de investigación que, como en el perfil se leía, tiene como objetivo principal hacer un relevamiento, un estudio sobre medios de comunicación y la práctica del periodismo en la zona central del país, de Argentina digo, esto es en Villa María y las ciudades que las circundan. Entonces, en ese sentido, yo he hecho realizado un trabajo de historización que me permitió encontrar este par de revistas singulares que son El Chamullo y El Chupaganso, nombres de publicaciones que aparecieron en el año 1922 en la localidad de Villanueva, y una aclaración en ese sentido que tiene que ver con el contexto geográfico. Quiero señalar que Villanueva es una localidad
solamente separada por un río con Villa María. En 1922 el Chamullo es una publicación que se autodenomina como semanario ilustrado, tenía la característica de estar sus textos mecanografiados, y al igual que el Chupaganso, que era en este caso manuscrito, se autoproclamaba decano del periodismo local, y ambas recurrían al dibujo para ilustrar sus páginas. También avanzaban en algunas técnicas de collage para componer sus páginas e ilustrar sus contenidos, y particularmente sus textos de carácter informativo. La presentación que tengo tiene como propósitos, como objetivos, por un lado, contextualizar, en lo que me permite el tiempo, las condiciones sociohistóricas de la producción de estas publicaciones. En un segundo nivel, describir cuál era la tematización, cuáles eran los temas a partir de los cuales se publicaban y se construían sus contenidos. Y finalmente, una caracterización de la imagen que estaba construida sobre la ciudad de Villanueva y particularmente sobre sus habitantes. Ingresando en el primer eje que planteo, ubicar contextualmente, sociohistóricamente las publicaciones implica hacer un señalamiento de que en el ámbito nacional, en Argentina, los años en los que aparecen estas publicaciones son los años del ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia, digamos, del radicalismo yrigoyenista a la presidencia, aunque en los años en los que aparecen estas publicaciones ya estaba a cargo de la presidencia Alvear, dentro de la misma estructura partidaria, aunque después iba a tener un sesgo su gobierno, la orientación de su gobierno, diferente del de Yrigoyen, pero son los años que me interesa marcar en donde aparece la emergencia de sectores populares como actores sociales y políticos de peso en el país. Es decir, la chusma, los sectores que son más desfavorecidos van a tener un ascenso en tanto actores políticos, y a partir particularmente de el voto universal consagrado en 1916 en Argentina. En relación a la escala provincial, por esos años el radicalismo resuelve hacer una protesta respecto de las formas en las que se desarrollaban los procesos electorales, se abstienen de participar en el proceso electoral que permitió que llegara al gobierno de la provincia Julio Argentino Roca Hijo, que correspondía al Partido Demócrata que también es la orientación que va a tener el intendente Jesús López Castro en Villanueva, siendo que en esa localidad del interior de la provincia de Córdoba ya había también sido gobernada por el radicalismo. Comienzo del siglo XX, esa población de Villanueva recién está experimentando alguna señal de urbanización y de progreso a partir de la extensión del pavimento en las cuadras que circundan a la plaza central. El sistema de transporte está focalizado principalmente en su vinculación con la ciudad de Villa María. Ciudad de Villa María que desde el año 1867, a partir de ser el destino y convertirse en una estación del desarrollo ferroviario, va a opacar, va a anular el crecimiento que venía teniendo Villanueva, y esta tensión, esta desigualdad, este punto de conflicto entre ambas localidades en los márgenes del río Talamochita que las atraviesa, va a estar presente desde aquel momento inaugural hasta nuestros días, y es algo también de lo que se va a dar cuenta en la tematización y en la construcción de la imagen de Villanueva en estas publicaciones que nosotros estamos trabajando. Me interesaba particularmente, llego con un interés a estas publicaciones de carácter rudimentario en su construcción, esto que señalaba acerca de que eran una manuscrita y otra mecanografiada, y que recurrían a la composición de sus páginas a partir de las ilustraciones, del dibujo, algo que bien se ha trabajado desde otra perspectiva en las presentaciones anteriores. En esta ponencia no me detengo en las dimensiones artísticas de ese hecho, sino que me interesaba marcarlo en contraste con los años en los que aparece también en esta parte del interior provincial un incipiente desarrollo
de la prensa gráfica e impresa. Del otro lado del río, es decir, en la ciudad de Villa María, existían desde el siglo anterior también imprentas y había publicaciones periódicas, inclusive revistas, que tenían una mejor factura técnica o una factura técnica acorde al momento histórico que estoy trabajando en esta presentación. Yendo al segundo punto, que era respecto de la tematización, lo que me interesa señalar es que el análisis permite identificar que ambas publicaciones tenían como tema central la vida social de Villanueva, y esa vida social implicaba todas las actividades que desarrollaban particularmente los jóvenes y los jóvenes pertenecientes a familias distinguidas. Ese desarrollo comercial, esa prosperidad que había tenido hasta el siglo XIX Villanueva, que se ve opacada, que se ve anulada por el crecimiento y la expansión de Villa María, ha dejado una constitución de una clase pudiente, de una clase acomodada, que tiene, también es posible ver en estas publicaciones, un acto de resistencia o de rebeldía. La vida social es el gran tema que ocupa estas dos publicaciones. ¿Qué hacen los jóvenes que vuelven particularmente en vacaciones de sus estancias o sus permanencias en las grandes ciudades donde se están formando particularmente los hombres? En el desarrollo, en el estudio de profesiones liberales en las universidades, singularmente en la Universidad Nacional de Córdoba, y las mujeres desarrollando actividades de aprendizaje como el piano y canto, teoría y solfeo en academias, algunas en Villa María, pero mayormente en la ciudad de Córdoba. Hay en esa vida social la realización de una serie de actividades que a los ojos de o a los textos de ambas publicaciones resulta siempre insuficientes, una realización de prácticas que están destinadas a la consagración del amor romántico, es decir, prácticas destinadas a facilitar el cortejo amoroso entre los jóvenes de Villanueva, y ese es el propósito que se propone, digamos, ese es el propósito al que aspiran ambas publicaciones. Destinan sus páginas al intercambio de mensajes sentimentales, afectivos, amorosos, declaraciones y propuestas, algunas con nombres y apellidos, otras desde el anonimato, entre los jóvenes que son quienes hacen ambas publicaciones y quienes son los lectores de ambas publicaciones, que por su carácter rudimentario eran muy pocos los números que se escribían, muy pocos los números que se copiaban, y tenía una circulación manual entre los propios lectores. La dimensión política que aparece como tema siempre es del orden de lo satírico, siempre hay una burla acerca de la condición de dirigente, acerca de la condición de personas interesadas en la discusión o en el debate político. Veamos en el último punto, que puede quedar un poco más claro los puntos anteriores. La imagen que de Villanueva y de sus habitantes se construye en ambas publicaciones está particularmente enfocada en caracterizarla a Villanueva como un pueblo con un pasado oculto, con un pasado glorioso, y que termina siendo, al momento en el que aparecen y que se circulan estas publicaciones, la residencia circunstancial de personas que en algún momento van a emigrar. Lo que queda como destino final para esos jóvenes en cuanto a su socialización y su crecimiento es irse. Las grandes ciudades que aparecen como focos destinatarios de esa residencia futura son la ciudad de Buenos Aires, son las ciudades de Córdoba, la de Rosario, pero lo cierto es que en los textos trasuntan esa construcción de una ciudad que tiene un pasado oculto y glorioso, pero que está perdiendo, y en estos textos son explícitos en ese sentido, está perdiendo posibilidades, vigencia, frente a otra locación que nunca es nombrada. La comparación de Villanueva siempre es respecto de otra ciudad, mayormente como destino, las ciudades que ya nombré, pero en cuanto a su crecimiento y a su pasado, la comparación es respecto de Villa María, pero nunca Villa María va a aparecer, el significante Villa María en sus páginas no aparece. Como locación, como residencia de las personas que eventualmente visiten Villanueva, tampoco aparece. Se refieren como visitantes de la otra orilla, personas del otro costado del río Talamochita, pero nunca se nombra Villa María ni la condición o el gentilicio villamariense.
lugares característicos que aparecen resaltados son la plaza, por ser el lugar de encuentro de esos jóvenes que llegan a la ciudad particularmente de vacaciones. Como llegan de vacaciones es en el tiempo estival, el río es el destino para esos encuentros, y esas juventudes que van a materializar o formalizar o avanzar en la cristalización del cortejo que han tenido ya en la plaza o en el río, celebran reuniones particularmente en los hogares de algunas familias que el mismo texto reconoce y califica como distinguidas. Se trata de jóvenes estudiantes que escriben sus propios textos, que aparecen publicados, escriben poesías, escriben narraciones que tienen la pretensión de mostrarse como particularmente afectados por una dimensión artística, con voluntad de emigrar y también ofreciéndose en el mercado de sexo afectivo de esa localidad. Las mujeres son calificadas siempre como señoritas, siempre aparece el posesivo, nuestras señoritas, nuestras niñas, que aparecen marcadas también por las cualidades físicas, son descritas con exhaustividad acerca del color de sus pelos, de sus ojos, de sus alturas, o dónde es que viven para ser, cuando no son nombradas por nombre y apellido, para ser identificadas claramente a quienes se refieren. El tema dominante en esa construcción de la imagen de Villanueva por parte de ambas publicaciones, el amor romántico y la celebración siempre de una instancia de seducción. Para cerrar la presentación, solamente a modo de ilustración, el Chamullo señalaba cómo están compuestos sus textos mecanografiados, tomando secciones características de la prensa tradicional también, como las destinadas a los sociales. Y también teniendo la preocupación por ilustrar o componer los avisos que estaban referidos a las mismas personas que podían estar elaborando los textos, eran las personas que financiaban la publicación y eran las personas que operaban también como lectores y como difusores de estas publicaciones. Y en el caso de Chupaganso, allí también vemos dibujos, manuscritos y la composición, el agregado de fotografías para ilustrar sus textos. Eso es todo lo que yo quería presentar respecto de estas publicaciones con esas características que tuvieron una existencia de 2 o 3 años nada más, breve momento de circulación, pero que fueron significativas en esa constitución de un pasado glorioso de una localidad presentada como afectada por el desarrollo que el ferrocarril, el comercio y un proceso de inmigración favoreció a la localidad o potenció a la localidad de Villa María. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adrián, muy interesante el análisis. No sé si tenemos alguna pregunta del público o quizás alguna pregunta que quieran hacerse entre los expositores. Estamos un poco sobre la hora, pero quizás tenemos tiempo para una pregunta. Bueno, si no hay preguntas, simplemente vamos a cerrar esta hermosa sesión para dar lugar a la mesa redonda que comienza ahora a las 17:30. Les quiero agradecer a todos los expositores, al público presente. Bueno, señalar los numerosos puntos de contacto que hay entre las investigaciones y a su vez las muchas especificidades que se pusieron a la luz, y bueno, seguramente habrá otras instancias de intercambio para que sigan haciendo cruces estas investigaciones. Así que muchísimas gracias, y bueno, les invitamos a la mesa redonda que se va a realizar a las 17:30 por esta misma canal. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad, saludos a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.